de la calle, estamos en vivo por la Bacana 105.7 en este programa dedicado al pueblo dominicano ante la situación triste que ocurrió en la madrugada de hoy, miércoles, en el Jet Set, discoteca Jet Set, donde se han declarado unas 59 personas fallecidas, varios desaparecidos, y las autoridades siguen trabajando para lograr encontrar más personas con vida. Y es lo que esperamos, mantenemos toda la esperanza, toda nuestra fe en que todo se va a ir dentro de esta tormenta enviando un mejor mensaje que a lo que hemos tenido durante todas estas horas. Eso fue cerca de la 1 de la madrugada, este hecho. A las 12:45. Sí, ahí comenzaron los hechos y lógicamente decía Paloma que, para que tú veas, en paz descanse la gobernadora de Montecristi, en medio de la situación, logró conversar con el presidente de la República, y es ahí donde se mueven todos los organismos, justo al instante de los hechos. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros después de esto? ¿Cuál es la forma en la que nos vamos a manejar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar con nuestros amigos que se han ido? ¿Con los familiares de esos amigos que se han ido? ¿Cómo es el accionar de una persona que está viviendo esta etapa? Vamos a conversar con nuestra amiga, la psicóloga especialista en duelo, Laury Peña. Laury, no sé ni cómo empezar. Mira, tú sabes que la primera llamada que me hicieron fue a las 3:00 de la mañana, porque me habían invitado a la fiesta. Te comenté a ti que de forma muy puntual respeto mucho a mis pacientes. Y cuando me despierto en la mañana, que veo el mensaje que colapsó el techo y que personas de las cercanas que tenemos están allí, óyeme, yo me quedé pasmada. Impactada. Claro, como estamos todos, pero desde ahí, ¿qué te puedo decir? Comencé a trabajar llamadas, unos programas que estuve esta mañana, y entiendo que va muy de la mano cuando inicia el dolor de una pérdida, que casualmente cuando vine aquí por primera vez hablamos del duelo. Y es esa parte de que te dan la información y está la que yo no lo creo. Sí. Así De- estamos. Así estamos No todos. lo creo, y cada vez que sale una persona conocida o un artista, de cierta manera, nos impacta mucho más la negación dentro del proceso, porque a su vez simplemente vemos esa pérdida como algo que en algún momento pudo repararse. ¿Por qué no se dieron cuenta? Salieron también unos videos de unas chicas informando que había pasado unas cuantas cosas, creo que fue el sábado, allá. Entonces, todo eso comienza también con el punto de decir, ¿por qué no se pudo hacer algo antes? Y comenzamos, tú sabes, a culpabilizarnos o a culpar, porque mucha gente también, al igual que yo, quizás iba, otros amigos le dijeron, ven, vamos, fueron, y mira lo que pasó, como alguien que en un momento dijo, mi hermana no quería ir, pero fui yo que le hice el hincapié. Claro, Sí. y se culpa. Ajá. Y se culpa. Sí, entonces entra la culpa, esa culpa de dolor, de esa ira, de ese arrepentimiento, de todas esas emociones que comienzan a darse de forma negativa, que como pueblo dominicano también con mucha información que a veces no está totalmente correcta, comienza a lacerar. Tú sabes, Sí, sí. el punto de hacer histeria en el duelo colectivo, que inmediatamente comenzamos a identificar. Y si ya yo voy a un lugar cerrado, me va a pasar lo mismo. Claro. Voy a tener la noción de que se pueda caer el techo. El trauma. Y nuestro inconsciente comienza a crear un trauma Claro. que postraumático va tú sabes, a darse de forma repetitiva. Es normal, pero a mí me gustaría, para que el que esté escuchando ahora y lo va a ver, porque esto se va a reproducir, pueda tener herramientas para hacer las paces con eso. O sea, el proceso de duelo, si bien es cierto que es propio de cada quien, no menos cierto es que no deja de ser un proceso doloroso, incómodo. ¿Cómo el que está pasando por el proceso puede hacer las paces con eso? Y no al tema del duelo no sumarle entonces culpa por cómo se está sintiendo en el momento. Te voy a decir una cosa, muy buena pregunta, con una respuesta un poco, a veces hasta difícil y dura. ¿Tú sabes por qué? Por la razón de que va a haber personas que van a tener su familiar y quizás de cierta manera no pudo sobrevivir por esta situación, pero va a tener un cierre. Pero aquellos que todavía no encuentran o quizás de forma no correcta, por caer el techo, no pueden quizás verlo,
que tiene que ser a tapa cerrada, Sí. completa, eso va a crear mucho trauma, mucho dolor. Y siempre yo hago los partícipes a que de cierta manera hay que pasar primero los rangos de la parte del duelo. Si tú no pasas eso, tú no puedes volar uno y otro. Eso es como caminar, o sea, tú naces, Exacto. gatea, camina y luego corre. Si tú de gatear quieres correr, entonces te vas a caer. Te vas a caer. Entonces usted está diciendo que es válido sentir la culpa. Hay que vivir el proceso de me siento culpable, llorarlo, hasta llegar a un Sí. punto de concientización antes de ir al otro paso. Que ¿cuál es el Ujú. que sigue? La aceptación. La aceptación, la conciliación. Y mira qué es lo que pasa. Cuando yo acepto la culpa de cierta manera, no siempre es porque me culpabilizo, a veces culpabilizo también a otro. Ujú. Sí. Entonces, de cierta manera, ¿qué pasa con eso? Que automáticamente mis emociones necesitan ser trabajadas, necesitan también ser validadas. Hay un momento que puede quizás que pierda a alguien y te diga, no es tu momento para llorar. Ujú. Déjalo llorar. ¿Me entiendes? Sí. Deja esa lloradera que ya se murió. O sea, nosotros como buenos dominicanos tenemos palabras como tan a veces Sí, duras, claro. específicas, muy directas, que hacen daño dentro del proceso. Yo siempre he dicho, hay que saber acompañar. Nada más no son los terapeutas y los psicólogos que saben acompañar en un proceso, sino que también los familiares con la parte empática, con amor, pero sobre todo con mucha, pero con mucha paciencia, poder entonces trabajar lo que es la parte del duelo y dejar salir esas emociones. Cuando tú reprimes el llanto, entonces tienes una bomba de tiempo que va a hacer un estrago en cualquier momento. Y va a estallar. Mencionamos, ¿verdad?, de las personas que pasan por el proceso de duelo con aquellos familiares o amigos cercanos que perdieron. Pero, ¿qué pasa con estos sobrevivientes? ¿Cuál es el trauma que les queda luego de que salen de esta situación? Cuando llegan a casa, cuando se les da de alta y tienen que retornar a su vida cotidiana, cuando se encuentran quizás en algún espacio que están con el miedo de que algo pueda pasar, que venga quizás un rostro que vieron en esa noche y vuelve y les revive el trauma. ¿Qué pasa con esos sobrevivientes en este proceso? Mira, tú sabes que es un punto que va a pasar. Si no se va a terapia, va a ser de forma repetitiva. Y aún yendo a terapia, pero no va a ser tan constante. ¿Por qué? Por la razón de que el pensamiento recurrente negativo, por una pérdida va a acontecer que tú te sientas incómodo o que cuando regreses a casa tengas la noción de poder repetir cada momento del que viviste. Y también a culpabilizarte porque fui. Y muchas No veces debí ir. muchas veces tú tienes el deseo y nadie te dijo que fuera, simplemente que te nació de ir y tú vas a comenzar a culparte tú mismo o tú mismo y decir, yo no debí de ir. ¿Para qué fue que fui? Mira cómo estoy. Quizás alguna lesión física que pueda Sí. afectar dentro del proceso postraumático, que eso también hace una lesión en la parte emocional. Siguiendo en ese mismo orden, la persona vamos a suponer que ya salió con vida, se recuperó, trató de retomar su vida. Qué paradójico para esta persona que está tratando de superar este trauma, intentarlo superar con lo que le provocó el trauma, que fue un ambiente de fiesta, Ujú, un ambiente de baile, de música y de diversión. claro. Me parece una paradoja terrible, Sí. doctora, en este Tú sabes caso. que lo que tú acabas de decir es muy cierto y va de mano con lo que dijo Nelfa. Y es lo siguiente, señores. Hay que acordarse que independientemente de, hay cosas catastróficas que pasan y nosotros no somos los partícipes de ser quien pudiera, Ujú. de cierta manera, decir, bueno, eso no me podía pasar. Pero yo, que no trabajo en el lugar, un ejemplo, y fui a disfrutar, no tengo el control de eso. Pero entonces sí las personas que están ahí tienen el control de que ciertas cosas puedan acontecer también por negligencia. O sea, no darse cuenta que automáticamente hay que verle a en la parte de estructural del lugar y que si de cierta manera se dieron unos acontecimientos antes, entonces ahí empieza que luego de que te recuperas, tú te das cuenta de esa información y comienzas entonces nuevamente a traer la colación esa situación. Ahí es importante recordar que estamos en la Universidad de la Calle. Estamos conversando con Lauri Peña, que es psicóloga y especialista en duelo, una situación muy difícil. Las redes sociales. Sí, ¿Qué papel juegan para las personas que han perdido un familiar en Sí. este momento? ¿Qué les recomienda la psicóloga? Entrar a las redes, soltar el Instagram. ¿Cuál es la acción más idónea en este instante? Más sano. Mira, tú sabes que con eso, cuando me hablaste de las redes, me acordé que todos los días
lo mejor muchas veces no es estar viendo información sobre información, que muchas veces en vez de informarte te desinforman. Claro. Entonces, ciertamente. de cierta manera es bueno a veces hasta soltar el móvil o sea, las informaciones de las mismas redes, pero tú dirás, pero ¿y cómo lo hago? Pero entonces trabajamos lo que es la fuerza de voluntad. Porque en posiciones como esta lo que hacemos es tratar de que nuestras emociones comiencen a crear episodios que no estábamos en el lugar, pero que nos puede pasar. Claro, yo creo que sería bastante oportuno que haya como un desplazamiento del sector de la salud mental, en este caso, para todas esas personas, personas voluntarias, psicólogos y psicólogas, que ustedes mismos crean como un movimiento de manera gratuita, voluntaria, porque es que es tanta persona. Mira, hay personas, hay familias que han perdido hasta 5. Decía un hijo que perdió ahí estaba su mamá, su papá, 2 hermanos y un primo, 5 personas. Entonces yo pienso que sería un acto muy pertinente de las autoridades de nuestro país de que se desplace el sector salud de manera voluntaria para ayudar a estas familias. Claro, es muy bueno y gracias por eso. Tú sabes que yo siempre he sido partícipe de hacer un llamado al gobierno dominicano de que de cierta manera, si le dieran más participación al gremio de Codopsi, esto se tuviera a la mano y no hay que hacer estas búsquedas o armar grupos que de cierta manera estuviera a disposición directamente. Entiendo que llevaron una carpa, pero independientemente de, hay cosas que yo siempre digo, no es darle una asistencia de un día. Seguimiento. ¿Me entiendes? Entonces, la psicología y la parte terapéutica es el seguimiento que tú le das al paciente. Y también acorde al que el paciente diga Estoy que de desee acuerdo. estar en Totalmente. terapia. Sí. Porque Claro. independientemente de, yo sé que tú estás pasando por una situación y el duelo, pero tú lo que quieres es estar tranquila. No deseas conversar conmigo, yo también debo de respetarte Lógico, eso. De lógico. cierta manera, tú sabes, son 2 vertientes, tanto un 50 que la necesita, pero también respetar al paciente en esa parte. En momentos como este, y yo lo decía más temprano, a nosotros no nos queda otra opción que tener esperanza. Y en el tema específico de la salud mental, aunque quizás hoy estamos en duelo y aunque quizás hoy hayan familias que sientan que no tienen la luz al final del túnel, yo quiero que usted con su experiencia diga en radio que sí se puede salir de estos temas, que usted sí puede lograr, digamos, rehacer su vida, que aunque usted, y es válido, se sienta hoy en un Que hoyo, todo acabó. que todo acabó, usted sí puede salir de eso y usted sí puede rehacer su vida. Eso es Claro. lograble. Sí, claro que sí. Tú sabes que tú acabas de tocar una parte sensible, que muchas veces cuando de cierta manera hay ansiedad, depresión, un ejemplo por algún tipo de trauma postraumático o en la parte automáticamente de esto que aconteció que nadie lo estaba esperando, muchas veces entendemos que la esperanza se la comió un burro, como Sí. dicen por ahí. Tú sabes, entonces no es así. Todos los días tenemos la oportunidad de poder entonces trabajar en base a lo que ya aconteció no vuelva a ocurrir y que nosotros seamos partícipes de que cada punto, cada situación que esta acontece, podamos decir, bien, entonces, independientemente quedé con un trauma, me lo voy a trabajar, pero yo voy a ser partícipe de que no se vuelva a repetir. Claro. Entonces, día tras día tenemos, vuelvo y reitero, la oportunidad de poder trabajar nuestras emociones, pero también a la voluntad de que cada persona quiera que eso pase. Perfecto. Porque te pongo un ejemplo. Pasó algo en noviembre. Cayeron unas vigas en el desnivel de la 27. Mucha gente dijo que no iba a pasar. Y todavía hasta el día de hoy el tránsito transcurre normal. ¿Y tu inconsciente qué hace? Bueno, pasó una situación aquí, quizás pasas rápido o estás nervioso mientras hay un taponcito y tú estás esperando que como que avance para salir de ahí porque tienes eso Te pone todavía, ansioso, te pone exactamente. ansioso. Hay personas que no pasan y se van directamente desde arriba. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Es simplemente trabajar los puntos que de cierta manera en algún momento pueden hacernos daño de forma recurrente negativa. Totalmente. Estamos en vivo en La Bacana 105.7, 809-562-2732. ¿Qué tiempo, qué lapso de tiempo se necesita para ir a un especialista? O sea, de una vez, hay que agotar un proceso personal. ¿Cómo se maneja eso? Tú sabes que me encanta esa pregunta porque a veces la gente piensa que de una vez y de una vez no estamos dispuestos a ir. Siempre es bueno esperar de 30 a 60 días
para que la disposición, y hasta a veces que sean 90, que vienen siendo 3 meses, la disposición del paciente esté. Muchas veces pasan hasta años y luego entonces que hace conciencia de ir, pero lo oportuno es realmente que esté la disposición de que quiera trabajarse, de que en algún momento ese trauma no tenga más situaciones dentro de las emociones, pero sobre todo que el familiar también sea consciente de que si no desea ir, no como que, tú sabes, No lo obligue. no No lo presionar. obligue y no presionar de cierta manera, porque muchas veces lo hacemos hasta de forma un poco muy agresiva. Sí. Entonces, que no lo es que con hace- la intención de, pero... Exacto, pero sí. entonces lo que hacemos es que desviamos Sí. a la persona que realmente necesita la ayuda, la parte psicológica y terapéutica, a que realmente como que la deseche. Entonces, sería hacerlo con un poco más de tranquilidad, vuelvo y reitero, con amor, pero sobre todo, siempre trabajarlo, pero en la parte tranquila, porque si lo hacemos hasta un poco, ay, fulano viene a hablarme de lo mismo, ay, tanto que llora, me tiene cansado, porque como dominicano muchas veces, tú sabes, somos muy efusivos de decir ciertas cosas, que hasta la persona que está pasando eso dice, yo lo necesito, pero por fulano no voy. Para Ah, llevarle la contraria. Eso, Ajá. eso Sí. es un dato importante en este momento. Te agradecemos que sacaste de tu tiempo en el día de hoy. Tú pudo haberte tocado de cerca, ibas a estar en la actividad, pero tus compromisos en el día de hoy en la Sí. mañana lo impidieron. Sin embargo, gracias nuevamente porque sacaste de tu agenda para compartir esto tan importante para nuestra audiencia en un momento donde uno mismo que está frente al micrófono, Ujú. ahora uno sabe lo duro que es Sí. una Claro. situación como esta, porque Claro. nosotros, nuestros ánimos fuera y dentro del aire, al igual que toda nuestra audiencia, son evidentes. Así Sí. que muchas gracias. ¿Algo más que tú quieras apuntar? Bueno, yo quiero exhortar realmente a nuestro pueblo dominicano. Dejemos muchas veces hasta de compartir quizás algún tipo de fotos que no estén de forma correcta y no se vean bien y que esto pueda crear algún tipo de laceración a algún familiar o que también pueda crear algún tipo de trauma en alguien que no sea familia, pero se sienta mal al ver alguna de estas fotos. Entonces, vamos a trabajar en el amor, si hay que ir a terapia, ponerlo en consideración, pero sobre todo vamos a acompañar en este momento tan difícil que de forma empática como dominicanos lo necesitamos. La Universidad de la Calle por la Bacana 105.7. Gracias, Laura. Siempre.